Durante mucho tiempo pensé que mi mayor desafío en este barco era aprender a navegar, pero en realidad mi mayor desafío era sentir que podía quedarme sola a cargo del barco, resolviendo cualquier problema que pudiera aparecer, y esta semana fue la primera vez. Cuando uno imagina la vida en un velero suele pensar en atardeceres, playas y lugares remotos, pero la realidad es que gran parte de la vida se parece más a esto: agua, cabos, mantenimientos, resolver pequeñas cosas todos los días. Y también lidiar con la soledad, porque a veces la vida en un velero puede ser un poco solitaria. Pero esto no duró para siempre, porque al poco tiempo volvió Raúl y seguimos con la construcción del arco solar que tanto trabajo nos viene dando. Quédate para verlo terminado. Además, te contamos los gastos que tuvimos al construirlo y cuánto nos terminó costando en total. Somos Manu y Raúl. Acompáñanos a restaurar nuestro velero de acero y navegar por el mundo. Hoy es un día distinto en el Tupac Amaru, una niebla tremenda, y también es un día diferente porque es la primera vez que yo voy a estar sola en el barco. Me voy a quedar sola un par de días haciéndome cargo acá de todo, estando preparada para ajustar amarras y bueno, y viviendo sola en el barco, cosa que nunca había todavía sucedido porque siempre estamos juntos con Raúl, o me he tenido que ir yo y Raúl se quedó solo. Así que bueno, para mí va a ser una experiencia muy linda, creo. Esperemos que no entren vientos fuertes porque este es un puerto bastante oceánico. Hay que estar reajustando amarras, alejando y acercando el barco. Así que bueno, espero que salga todo bien, que no surja ningún imprevisto, que no entren vientos muy fuertes ni olas, que todo esté calmo. Veremos cómo me va, pero tengo ganas de estar sola con el Tupac, conociéndonos mejor y animándome a cosas nuevas también. También, como ven, el puerto está vacío, somos el único velero con gente. Hay otro velero al lado que está vacío, que se usa para hacer expediciones, se usaba para hacer expediciones a la Antártida y ahora va y viene de Brasil cada tanto, pero bueno, no hay nadie, así que esperemos que no pase nada, que esté todo tranquilo y bueno, disfrutar de esta soledad también, esta conexión con el barco, con el mar y estar sola acá flotando. La verdad que no cambio por nada vivir a bordo, pero también la realidad es que tiene un costo. Vivir moviéndose significa despedirse muchas veces. Cuando empezás a conocer un lugar, cuando empezás a hacer amigos, cuando encontrás una rutina, generalmente ya es hora de partir. Y uno termina aprendiendo a querer personas, puertos y paisajes sabiendo que probablemente sean temporales. Mientras tanto, la vida a bordo sigue y siempre en el barco hay cosas para hacer. Apenas se fue Raúl, me encontré con el primer problema. Después de varios días de niebla y poco sol, me quedé sin baterías, así que tuve que enchufarme al puerto y poner los cargadores. Por suerte, pude resolverlo fácil. Así que bueno, primera cosita a resolver sola. Vamos, que se puede. Después también me quedé sin agua, así que tuve que ponerme a llenar los tanques. Y mientras tanto, me entretuve empezando a cambiar algunas cositas del interior del Tupac. Si bien la remodelación completa de todo el interior la vamos a hacer próximamente, me puse a desarmar estantes viejos que sabemos que no vamos a querer usar más. Los saqué y armé con ellos unos más cómodos con barandas para que nada se caiga. Y después cosas de todos los días: revisar amarras, acomodar cabos, hacer cargo, alejar el barco de muelles según cambie el viento y el nivel del agua. Y por suerte, esta vez no se rompió nada, no hubo percances, no hubo emergencias. Aunque la verdad estuve bastante sola. Hay mujeres navegantes del otro lado de la pantalla. Cuéntenme, o si tienen canales para recomendarme, mujeres que navegan también, me los pueden dejar en los comentarios, que a mí me encanta ir conociendo cada día más y ojalá cada día que seamos más también. Buenos días. Les comparto este atardecer hermoso. Un día más en el Tupac. Ya mañana por la mañana llega Raúl
Así que con él también volverán los ruidos de la moladora y quédense porque en este episodio también les vamos a mostrar cómo termina el proyecto del arco solar que empezamos a construir en el episodio anterior. Y además una sorpresita final que le da el toque. Así que quédense para ver cómo sigue esto. Y ahí llegó y sigue trabajando en la construcción de nuestro arco solar para poner estos paneles que ven acá, allí arriba, haciendo equilibrio. Acompañados por los lobitos que nos observan. Salió el sol, no hay viento, así que ¿con qué seguís, Raúl? Vamos a ir armando lo que falta del arco solar. Vamos a tratar de terminar hoy. Nos acompañan los golpes igual ahí de la gente trabajando en el puerto, pero está muy calmo el día, ideal para tratar de terminarlo. Ya tengo cortado este y otro que va ahí. Vamos a soldar ahora. Tengo que hacer un poco de ajuste en las uniones. Acá les estoy haciendo unas bocas a los caños para que se hermanen bien. Una clave de este tipo de soldadura es que los gaps, los espacios que queden entre los metales a unir sean lo mínimo posible para no tener que rellenar. Entonces bueno, se le busca hacer este tipo de uniones. Ahí estoy viendo que voy a tener que corregir un poco, pero todo haciéndolo con la moladora de manera muy artesanal. Bueno, pasé una noche difícil porque ayer había armado la estructura de pórtico prácticamente terminada y después de mirarla un montón, antes de que oscurezca, la veía torcida. Y qué pesadilla ver una cosa que acabas de hacer, que te llevó muchísimo esfuerzo, laburo, tiempo, verla torcida. Una bronca me daba que... Yo me estoy riendo atrás de cámara porque tipo 4 de la mañana me desperté y Raúl estaba despierto pensando en esto. Sí, no pude dormir porque quería que quedara derecho, ¿no? Lógicamente uno hace un trabajo así, no lo quiere repetir y quiere que quede bien. Entonces no pude dormir mucho. Según ella no era para tanto, pero la verdad que yo cada vez que lo mirara iba a estar ofuscado viendo mi estructura torcida y me iba a dar muchísima bronca. Y bueno, me levanté y me dispuse a arreglarlo, me levanté bien temprano para eso, ya que no podía dormir. Y fui cortando las piezas que hizo falta cortar para llevarlo todo a escuadra, usando cabos, tratando de tensarlo de las maneras correctas, en las diagonales correctas para que funcione y se tense bien y se escuadre. Y bueno, y quedó. Así que ahora mucho más contento. Está todo punteado nomás porque nos estamos quedando sin argón. Hay que mañana ir a buscar más. A ver si tenemos que ir hasta Maldonado, lamentablemente. Pero está. Ahí fue quedando. Y el soporte para la parrilla también. Ah, sí, bueno, ahí armamos un soportecito para la parrilla y cuando no está puesta la parrilla puede servir para colgar cosas. Por ahí hago otro más acá para poner una mesita cuando cocino acá afuera. Este es el quilombo. Y ahora estoy armando acá una caja también inoxidable, que ya van a ver para qué es. Eso va a ser motivo de otro video. Y sigue soldando y soldando un día más.
Ya casi está. Y quédense porque falta algo más, una sorpresa final, el detalle final para que este arco solar quede bárbaro. Ya van a ver. Bueno, si alguien está pensando en hacer lo mismo que nosotros y construirse su propio arco solar aprendiendo a soldar con TIG, ya le puedo dar algunos tips en base a esta experiencia, de este intento de arco solar que está quedando. Estoy contento con el resultado. Pero bueno, el aprendizaje también sale caro, gastamos mucho argón. Ese argón acá en Uruguay, la verdad que te lo venden como oro. Y bueno, para empezar, si hay un poco de viento ya no se puede laburar afuera. Por más que subas el caudal de argón, gastás un montón de argón y así todo se vuela el arco y no es fácil de mantenerlo estable en el lugar donde uno quiere soldar. Es una soldadura muy delicada, el tungsteno tiene que estar bien afilado para lograr la penetración justa en el lugar donde uno quiere ir generando el cordón. Puntear es fácil dentro de todo, pero ya hacer un cordón no es tan simple, porque además, por ejemplo, con viento se te vuela el lugar donde uno está soldando y sobre todo si lo estás haciendo boca arriba, en los lugares por ejemplo donde hay que soldar así mirando para arriba, la chorreadura del aporte ensucia constantemente el tungsteno, la varilla de electrodo, que implica frenar, limpiarla, volver a seguir y con el desgaste propio del tungsteno, que tampoco es barato. La verdad es que no es nada simple. Se hubiera sido mucho más simple armarlo afuera del barco en un taller cerrado y después ponerlo, pero como la popa del Tupac no está en escuadra y todo está, digamos, armado medio artesanalmente, estaba difícil, no había una simetría que seguir para poder hacerlo afuera. Y además que no tenemos un taller donde hacerlo. Pero bueno. Tal cual, de última, por ahí podríamos haberle pedido a algún amigo, qué sé yo, que nos preste un lugar donde hacerlo, pero tampoco era simple. Y después traerlo acá y que calzara todo perfecto en los lugares donde tiene que calzar. Así que bueno, lo armamos en el lugar y tengan en cuenta eso. Lo más difícil son los cordones hacia arriba, pues se va chorreando el tungsteno. Es importante, a mí me sirvió mucho ir apoyando la boca de la buza a medida que vas generando el arco para que el electrodo vaya apenas casi paralelo o con un ángulo de 45 o 30 grados en la unión donde hay que seguir haciendo el cordón. Ir haciendo el aporte recién cuando se va fundiendo el material en ambos lados de lo que uno está queriendo unir. Usar corriente baja, yo estuve laburando en 60, 63, 65 amperes máximo. 1 ampere de diferencia hace una diferencia muy grande, eso es distinto a otro tipo de soldaduras como MIG o MMA con electrodo. Acá en la TIG 1 ampere hace mucha diferencia en lo que uno está haciendo. Así que ir subiendo de a 1, de a 2 como máximo, ya ir probando para que eso, ver qué resultado tiene, qué impacto tiene y ahí continuar. Bueno, 2 cosas más. Las soldaduras que no quedan bien o que no nos gusta cómo quedó la terminación del cordón, las podemos amolar, limpiar con disco de desbaste, con disco flap. El disco flap, el mejor disco flap para esto es el de circonio, según también ayer me comentaba Juan Andrés, un mecánico de acá, y una persona acá del puerto que también es navegante. Tiene un barco que se llama El Rebelde y bueno, dentro de poco lo tendremos por aquí por el puerto. Y él me comentaba eso, que los discos de circonio no calientan tanto el material y permiten hacer un desbaste más prolijo. Pero de todos modos, para emprolijar es importante usar decapante y pasivante para que las soldaduras a su vez queden no solo prolijas, sino bien protegidas contra la corrosión en estos ambientes que son súper nocivos para los materiales. Entonces bueno, se pinta con decapante, con un pincel, ese decapante luego se enjuaga y finalmente se aplica pasivante, que lo que hace el decapante es limpiar todas las manchas que puedan haber quedado de la soldadura, donde el material se recalentó y los tratamientos térmicos y las aleaciones se deterioraron. Entonces eso penetra en el material y genera que la aleación se regenere y quede prolija. Y luego el pasivante genera la capa de óxido de cromo, que es lo que le da la característica anticorrosiva o inoxidable a este tipo de aceros. Así que es importante usar esos dos productos en el orden correcto para que las soldaduras queden bien protegidas.
Bueno, aproveché y le hice unas puntadas a este soporte que estaba roto para colgar el salvavidas circular. Y acá tiene también un soporte para una baliza de autoencendido. Y miren lo que es este salvavidas. Está destruido. Así que por suerte, no sé si la ven allá que ahí viene Manu. Sí. Tenemos reemplazo. Este se va al tacho. Ya no daba más, se jubila. A ver si puedo pasar al muelle. Al tacho. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Tremendo. Gracias a la gente de Aquatic. Y tiene el soporte, buenísimo. Baliza de autoencendido. Baliza de autoencendido. LED. Espectacular. Ahora sí estamos equipados de verdad. Con mucha mayor seguridad. ¿Estás contenta, Manu? Sí, muy. La verdad que esto no me daba para nada confianza. Y no, ya Yo creo que ni flota ya se. merecía jubilarse. Miren qué bueno que está. Es un poquito más grande. A ver. No, Es el mismo, es el ¿no? efecto, es un poquito más ancho, pero perfecto. Es el modelo Iguazú de Aquatic con certificación SOLAS, que ahí cuando visitamos también la empresa vimos el banco de ensayos que tienen. Se va, se fue. No entra. Bueno, lo dejamos acá. Vamos arriba. Sí. A ver si calza el soporte que armaste. Tuki. Impecable. Nada, mirá este color. Ahora sí que nos van a ver. Espero que nunca lo tengamos que usar. Lo vamos a usar seguro para tomar unos baños de mar. Bueno, esto se hace de noche porque si no hay que cubrir los paneles con una toalla o algo que los oscurezca bien a la hora de conectarlos y desconectarlos, porque si no el arco voltaico, el pico que se genera de tensión al desconectarlos puede lastimar, dañar el MPPT, es decir, el cargador. Entonces bueno, mejor laburar de noche con estas cositas. Todo lo que es solar, en lo posible, trabajamos sin tensión, asegurándonos de que lo hacemos de noche y listo. Estoy haciendo un agarre provisorio, el famoso provisiempre. No sé, vamos a ver qué tal queda. ¡Tarán! Acá estamos. Casi terminado. Casi terminado, sí, falta hacer algunos cordones que ayer ya le di hasta que empezó a soplar un poco de viento que complicó la secuencia, pero toda la parte superior ya está soldada, está todo hecho los cordones alrededor de los caños, sobre todo en la parte superior de los caños. Hay algunos que en la soldadura overhead no pude terminar porque eso la verdad que me resultó muy complicado y bueno, lleva bastante más tiempo. Y cuando volvamos a tener días sin viento, ahí seguiré con eso. Pero bueno, por lo menos ya la parte superior está lista. Falta pasar de capante y pasivante. No hace falta desbastar esos cordones porque quedaron súper prolijos con la técnica TIG. Así que contento. Solo pasivar las soldaduras y ya está listo para usar. Por eso pusimos los paneles, ya colgamos las tablas. Necesitábamos ver cómo nos cambiaba la vida. Así que bueno, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cuánto gastamos? ¿Cuánto sale hacer un arco solar así como lo hicimos nosotros? Para eso preparé acá un machete.
que lo separé entre lo que son consumibles e insumos, o sea, lo que respecta a los caños y todos los elementos que se van consumiendo en la fabricación. Y eso incluye, bueno, como decía bien recién, en lo que respecta a caños usamos 2 tiras de diámetro 32 milímetros, 2 tiras de 6 metros cada una, y una tira de diámetro 38, y eso sumó $220. Después decapante y pasivante, otros $36. Aporte 316 por 1 kilo, $140. Electrodos de tungsteno punta azul por 1.6 milímetros, 10 unidades, $85. Gas argón, otros $100. Y después entre discos y consumibles de desbaste y pulido, otros $50 más. Eso da un total entre consumibles e insumos de $630, que sería los materiales y todo lo que usamos para construirlo propiamente dicho. $630. Carito. Carito. Yo pensé que iba a ser menos. La verdad es que si mandamos a fabricar uno así, estaría por encima de los $2000 cómodo, me parece, holgadamente. Así que además de que lo hicimos súper a medida y a nuestro gusto, sin duda nos ahorramos bastante dinero. Sí, después pero no es algo económico de hacer, el acero inoxidable ya de por sí es caro. Exacto. Después hubieron algunas cosas de equipamiento que no teníamos para usar la técnica TIG, que tuvimos que comprar también, y eso fue la torcha TIG. Compramos una WP17 con robinete en la torcha, porque mi soldadora es TIG Lift y no tiene pedal, es la técnica para dosificar el gas, es con el robinete en la torcha misma. Eso valió $130. El kit Gas Lens para la torcha, para que el gas cubra bien la soldadura, especialmente para este tipo de soldaduras en acero inoxidable, es muy recomendable. Eso salió otros $130. Y el regulador de argón, otros $30 más. O sea, gastamos $290 en equipamiento que no teníamos y que necesitábamos comprar para poder soldar esto. Pero que nos queda, ¿no? Para futuros trabajos, para lo que sea, para... Exactamente, también para, bueno, de repente pueden surgir oportunidades laborales con este equipamiento para alguien más, así que estamos siempre en herramientas, está bueno gastar para mí, y bueno, es donde lo hacemos con menos dolor. En total, entonces, con nuestro arco solar gastamos casi $1000, 900 y pico de dólares, $940, algo así, que vendría a ser menos de la mitad de lo que vale comprarlo hecho. Y nos quedan las herramientas. Y salieron unos 3 días enteros de laburo, por lo menos, te diría 4 también días de laburo completos, así que bueno, eso es lo que llevó también de tiempo. También muy sujeto a las condiciones meteorológicas, pues ya con 5 o 6 nudos de viento se vuelve imposible. Y después hay un par de cosas más que ya teníamos y que por suerte no tuvimos que gastar, pero que si alguien quiere hacer esto de cero, necesitaría. Y son, por supuesto, una soldadora. Lo mínimo indispensable para este tipo de trabajo es una soldadora de más o menos $400. Es lo que valió la nuestra. Con máscara, pongámosle 450. Y un tubo de argón de 2 metros cúbicos, más o menos lo que usamos, otros $200 más. Ahí ya sumaría $650 más en equipamiento que ya teníamos, que es equipamiento que se usa para otras cosas también, por eso ya lo teníamos. Así que bueno, no tuvimos que gastar en eso, pero bueno, si alguien quisiera armar algo como esto, necesitaría disponer de estas herramientas. O pedir prestada una soldadora. Nosotros es la misma soldadora con la que viene Raúl haciendo todo el trabajo de todo el barco. Sí, esa la compré cuando recién puse manos a la obra en el Tupac, y es una soldadora que ya había pensado comprar para todos los trabajos, que pudiera soldar con electrodo, que pudiera soldar con técnica MIG y que pudiera soldar con técnica TIG, o sea, una soldadora 3 en 1 de alguna forma, que la TIG no es su principal fuerte, pero funcionó y anduvo bien, así que bien, la verdad cumplió. Eso es con respecto a los costos. Nosotros estamos contentos con el laburo, estamos contentos con cómo quedó, obviamente falta terminar, pero bueno, ya prontito lo terminaremos. Creo que el próximo día sin viento es el jueves, así que ahí se avanzará. Y mientras tanto ya estamos disfrutando del espacio en la cubierta. Espero que les haya gustado el video, gracias por quedarse hasta ahí. Nos vemos en la próxima, ya saben, suscríbanse al canal, denle un me gusta al video. También si quieren estar más cerca nuestro, todas las semanas con actualizaciones de lo que vamos haciendo, antes que en YouTube o antes que los videos públicos de YouTube, pueden suscribirse como miembros al canal con un pequeño aporte que nos ayuda muchísimo, o mismo en Patreon, que es la plataforma donde también estamos más conectados. Así que
Muchas Buscan gracias. los links en la descripción del video. Y muchísimas gracias a todos. Déjenos sus comentarios, que leemos todo y contestamos todo y nos encanta. Hasta la próxima. Bueno.